Audio Jungle. Audio Jungle. A continuación, defenderá su trabajo, defiende su investigación la alumna Elena Verdejo Martínez. El título de su investigación: Valoración ambiental de la gestión conjunta de recursos hídricos a través del método de valoración contingente y sensibilidad social. Trabajo que ha sido dirigido por la profesora Carmen Rupérez Moreno. Puedes comenzar. Buenas tardes. Con la venia del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación titulado Valoración ambiental a través del método de valoración contingente y la sensibilidad social. Para comenzar con la justificación, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico afirma que para el 2050 el 24% de los recursos hídricos habrá desaparecido en España y en el caso de la región de Murcia hasta un 40%. Esto lleva a una importante reducción de agua, que puede llegar a los 136 hectómetros cúbicos, que afecta al 24,3% de un Producto Interior Bruto de una región agriculturalmente dependiente. Ante esta situación se proponen 4 alternativas. El agua subterránea, limitada por los caudales ecológicos propuestos con la Directiva Marco de Agua; el trasvase Tajo Segura, que tiene recortes progresivos de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos en 2023 y que abastece a 5 masas hídricas; el agua desalinitada, que es inviable por su alto coste ambiental; y la gestión conjunta de recursos hídricos, que es la planificación, el desarrollo y administración de estos recursos con tal de aprovecharlos de la mejor manera que sería beneficiosa ambiental y económicamente. Esto me lleva a hablar del objeto de estudio, la fuente de Borrotón, y de su principal afluente, el Sinfinal de Calasparra, ahora en peligro por una noticia que publicaba Norte acerca de extracciones que serán hechas en 2026 por la Confederación Hidrológica del Seguro. Se pasa a exponer el problema y objetivos de este trabajo de investigación. La pregunta fue: ¿podría la fuente del Borrotón deteriorarse en los próximos años debido a la solidificación del acuífero Sinfinal de Calasparra? Se propuso un objetivo general: analizar la posibilidad de realizar una gestión conjunta de las aguas superficiales y subterráneas mediante un sistema de recarga artificial en el acuífero Sinfinal de Calasparra para la mejora del estado de las masas del agua del acuífero y de su ecosistema dependiente. Y por último, 3 objetivos específicos: analizar la situación actual y futura del manantial del Borrotón en relación a las posibles extracciones que la Confederación pretende hacer; estudiar la posibilidad de realizar una gestión conjunta de las aguas superficiales subterráneas mediante un sistema de recarga artificial en el acuífero del Sinfinal; y por último, valorar el beneficio económico y medioambiental que se generaría con la recarga artificial a través del método de valoración contingente. Ahora se dispone el marco teórico. Fue dividido en 2 bloques, uno sobre las directivas de agua y otro sobre los objetos de estudio. Sobre las directivas de agua destaca la directiva Marco de Agua, que ha tenido un primer ciclo, un segundo ciclo y su presente ciclo hasta 2027. Los principales objetivos de esta directiva son el buen estado de las masas de agua, la protección de zonas protegidas de Europa, la preservación de la fauna y flora, y en esta directiva se crea el Plan Hidrológico de Cuencas, que es destinado a la región de Murcia y en cuyo artículo 4 se expresa la necesidad de compromiso de todos los Estados miembros para la protección de las masas de agua de toda la región de Murcia. Además, ahora vuelve a ser más importante, ya que la capacidad subterránea de las aguas de la cuenca segura es de un 18,1%. Sobre el área de estudio es importante describir su relación. Hablando sobre el objeto de estudio, las aguas de la fuente Sinfinal pueden llegar a hacer al río Segura actuar como un perdedor cuando estas actúan como niveles. En 2023, la actividad del manantial de Borrotón ha estado afectada por numerosos pozos que, cuando actúan como túneles, recargan al acuífero Sinfinal de Calasparra, lo que provoca un decrecimiento en el caudal del río principal. Es importante destacar que estas consecuencias son temporales y reversibles, es decir, que van determinadas únicamente por los periodos de momento. En relación a la metodología, se dispone un trabajo de investigación con enfoque mixto, alcance descriptivo, carácter transversal y método de toma de datos mixto. Sobre el método de valoración contingente, se define como el método a través del cual
se menciona igualmente a través del cual se estima el valor de productos que no tienen un precio fijo y además se hace a través de una encuesta a personas que están relacionadas con este sujeto. En este caso se aplicó a la población de la Cieza, ya que están directamente relacionados con el objeto de estudio. Ahora, pasando a los instrumentos de toma de datos, el primer instrumento fue la entrevista a expertos. Se realizaron dos en total, una a Ginés Navarro, que fue profesor de la Universidad de Murcia y es licenciado en Química Agrícola, y otra a Javier Serén, que es profesor de la Universidad Católica de Murcia, de la UCA, y que es ingeniero de caminos, canales y puertos y además es experto en hidrología. Sobre la encuesta se recopilaron 130 respuestas. Estas sirvieron para transformar las variables cuantitativas y las preguntas de disposición a pagar a un beneficio económico-ambiental determinado a través del método de valoración contingente. La encuesta se estructuró en 4 bloques. Un primer bloque donde se les planteó a los encuestados el escenario a valorar, un segundo bloque acerca del problema medioambiental, sobre todo relacionado con el agua, un tercer bloque con las preguntas de disposición a pagar y un cuarto bloque que sirvió para completar el perfil medio de la persona que sí estaba dispuesta a pagar. Y por último, el grupo focal. El grupo focal se realizó en Minería Salvares con 10 participantes, cuya edad estaba comprendida entre los 18 y los 17 años. Para una mejor regulación de datos se estructuró en 3 bloques. Un primer bloque sobre la concienciación ambiental, un segundo bloque sobre el problema medioambiental y un tercer bloque directamente ligado al objeto de estudio. El trabajo de campo consistió en la aplicación de los 3 instrumentos. El primer instrumento fue el grupo focal realizado en el río Salvares en octubre de 2023. El segundo fue el cuestionario que se lanzó tras un pretest en junio, en septiembre de ese mismo año. Y por último, la entrevista a expertos, que las dos fueron realizadas en junio y en 2023. Siguiendo con la validez y confiabilidad de este trabajo, primero, el grupo focal es válido respecto a los participantes, ya que son familiarizados con la zona. La encuesta también es válida, ya que está hecha con participantes que son conscientes de la situación del Segura y cuya opinión subjetiva es compatible con las preguntas que se le hicieron en el encuesta. Y el método de valoración contingente es válido, ya que se han realizado muchos otros trabajos a través de él, como es la valoración ambiental del acuífero de Armas en México o la valoración ambiental del campo de Cartagena. Como quinto apartado se disponen los resultados del trabajo. Respecto a la entrevista a expertos, de Ginés Navarro se obtuvo información de la pésima situación del río hace 30 años y de su progresiva recuperación de cuencas. Además, alegó que las lluvias de mayo de 2023 fueron bastante desfavorables para el campo. También afirma que hay una visible mejora del caudal y que esta se debe principalmente por los planes de depuradoras de aguas residuales utilizados en los últimos años y a las labores de vigilancia de los organismos de cuenca. Ginés Navarro también afirmó su disposición a pagar, además de su opinión positiva acerca de la gestión conjunta en los objetos de estudio. Además afirmó que últimamente hay mucha presencia de contaminantes en las aguas, lo que puede llevar a consecuencias como son la eutrofización, que es el aumento de concentraciones de nitrógeno y fósforo en las aguas residuales. En cuanto a la entrevista a expertos con Javier Serén, se habló de la situación actual del río y de la mejora de su estado. Javier afirmó que la principal causa de contaminación del río es la agricultura y que las lluvias de mayo de 2023 fueron perjudiciales para ello. Explicó que el déficit de nuestra cuenca es estructural, lo que significa que si se aprovechara todo el agua que tenemos y no se desperdiciara ni una sola gota, igualmente habría más demandas que aportaciones. También explicó el concepto de caudal ecológico, que es el agua que se debe mantener en un río con el objetivo de mantener la fauna y la flora de los sistemas de río. Afirma también que el trasvase de agua segura es una opción limitada, ya que en 50 años aproximadamente el agua dejará de llegar por los recortes y sobreexplotación. El agua depurada resultaba una alternativa muy atractiva para Javier Serén de las zonas costeras, ya que no hay necesidad de transporte. También conocía los objetos de estudio, en los que vio una buena opción la gestión conjunta de recursos hídricos. Alegó que la Confederación está a favor de todo lo que tiene que ver con las masas hídricas. Por lo tanto, no propondría nada que fuera capaz de afectar a sus cargos. Por lo tanto, tendría que ser neutro en el estado de las cuentas. Además, confirmó su disposición a pagar. En cuanto a la encuesta, se recogieron 130 respuestas y se descartaron 24 de las personas que no estaban dispuestas a pagar. Los principales motivos fueron que las aportaciones no deberían ser en la factura del agua,
y que las debería hacerse cargo la administración pública. En cambio, las principales razones por las que las 124 personas sí estaban dispuestas a pagar fueron que, si todos sabíamos, es posible un cambio y la alta concepción ambiental. Además, se crea un perfil medio del encuestado dispuesto a pagar, que es una persona de sexo femenino, una concepción ambiental, con una edad comprendida entre los 18 y 30 años, con una renta de 2.000 a 3.000 euros, que reside en el campo urbano de Fiesta y con un nivel de estudios de entre ESO y bachillerato. Esto no hubiera sido posible si no fuera por el casi aproximadamente 82% de personas que sí están dispuestas a pagar, con las que se obtuvo un beneficio ambiental de 9.000 euros al año. Por último, el grupo focal, los resultados del primer bloque fueron estructurados tras 7 preguntas, de las que se obtuvo un conocimiento de déficit hídrico entre los jóvenes y además una creencia de que la falta de agua afecta al precio y la calidad de los cultivos de los agricultores mundiales. Además, fueron incapaces de dar soluciones para este déficit hídrico en los próximos 5 o 10 años, siendo su única aportación que debería hacerse algo si no se quiere que empeore el estado del río. Respecto al segundo bloque, fueron las principales medidas contra la falta de agua propuestas por los alumnos fueron los recortes y la mejor administración. De encima, solo uno de ellos sabía la importancia de las desaladoras y el puesto en la región de Murcia en esta disciplina. Además, se les acercó a la gestión conjunta y al método de valoración contingente, definiéndolos. Por último, en el último bloque, se les habló de la fuente de Bogotá. Se obtuvo la conclusión de que para ninguno de ellos tenía especial importancia, aunque la hubieran necesitado. Además, sugirieron la mejora de su bajada, ya que, según afirmaban, era bastante peligrosa, y además no sabían su origen, no desconocían que el agua de la fuente de Botón viene de la proximidad de la Parra. Y por último, en relación a las conclusiones sobre el objetivo general, se demuestra que la gestión conjunta de las aguas superficiales y subterráneas sería una opción viable y además beneficiosa en todas las áreas con condiciones similares a las de la fuente de Botón y el Sena de Calafata, es decir, zonas donde haya relación entre río y acuífero. Se pone como ejemplo el acuífero del Boquerón en Eguí, cuya recarga artificial está basada en los excedentes de lluvia. Sobre el primer objetivo específico, que es analizar la situación actual y futura, se obtiene que la fuente del Bogotón no sufrirá ningún daño porque la CHS, es decir, la Confederación Hidrográfica de Segura, no hará nada que afecte al estado de la fuente negativamente. Pero no se descarta que en un futuro el estado decline, ya que la sobreexplotación y el cambio climático son factores a tener en cuenta en nuestro día a día. Sobre el objetivo específico 2, una vez valorado el beneficio económico y ambiental, se va a describir la importancia y la dificultad que tiene la gestión conjunta y además la recarga artificial, ya que solo es posible en zonas, como he mencionado anteriormente, que tengan una relación estrecha entre ríos y acuíferos. Es decir, en estas zonas sí sería posible realizar la gestión conjunta. Y por último, en relación al tercer objetivo específico, se obtiene la conclusión de que hay un desconocimiento de déficit hídrico y poca educación hídrica entre los jóvenes. Además, estos desconocen de muchas alternativas y las personas adultas comprendidas entre 18 y 30 años están dispuestas a pagar y ayudar a la mejora y contribución de todos sus ecosistemas, con lo que se puede obtener un beneficio ambiental de 9.000 euros al año. Las líneas de investigación que se pueden retomar de este trabajo pueden ser la realización de planes de gestión conjunta y valoraciones ambientales en acuíferos con las mismas zonas y características que se han mencionado anteriormente, o el planteamiento del sistema de recarga artificial a través del método de valoración contingente. Además, sugiero un próximo estudio de la fuente de Borbotón una vez hayan sido realizadas las extracciones de la CHS. Más que una fuente, más que algo. Esta es alguna de las bibliografías que he usado en mi trabajo. Y por último, me gustaría agradecer a mi tutora Carmen Pérez por haberme enseñado tanto en este ámbito hídrico, por haberme guiado y haberme sabido aconsejar como nadie, y por hacerme sentir comprendida y valorada durante estos 2 años. A mi coordinador de investigación, Pedro Peinado, por haber sido un apoyo tanto académicamente como emocionalmente, por habernos respaldado ante todo y defendido a muerte. Y por último, a mi familia y sobre todo a mis padres y mis hermanas, por haberme apoyado y estar ahí en cada sitio que dé. Y ahora sí, me pongo a disposición del tribunal. Gracias, Elena, por tu presentación.
Insisto, como lo he hecho en las dos exposiciones anteriores, que a continuación se establecerá un intercambio de preguntas que forman parte del debate académico propio del ámbito escolar en el que nos encontramos y no tiene otro sentido más que ese. A continuación interviene la profesora tutora Carmen López. Bueno, Elena, te doy la enhorabuena, has hecho una exposición muy buena. Te quería agradecer que cogieras esta línea de investigación, ya que los problemas de sequía, la falta de riego, la sobreexplotación, la concienciación ambiental que sufre la región de Murcia, pues es muy importante para nosotros. Recalcar también que existen soluciones que son más rentables de manera social y económica, más que las depuradoras o desaladoras, por su elevado coste energético, coste ambiental, y que los sistemas de recarga artificial sí funcionan, como tú has dicho, zonas que tengan condiciones similares. Y también destacar que es muy importante la concienciación ambiental por parte de los ciudadanos, pero también por parte de los políticos, que son los que finalmente toman las decisiones de actuación. Has trabajado muy duro, has manejado un gran volumen de información y, bueno, datos que al principio desconocías, te han leído muchos artículos, muchas noticias, tesis incluso, y bueno, has sabido declarar, has sabido darle forma al trabajo y te llevas mucha cultura en términos hidráulicos. Y nada, que has tenido una actitud muy positiva, muy entusiasma, o sea, una persona entusiasta y has sabido gestionar y defender muy bien el trabajo. Y como le he dicho a Pablo, si te quieres dedicar a la investigación, eres una persona muy válida. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Interviene la profesora Clara Gea para realizar las preguntas que tenemos. Hola, Elena. Mira, yo te quería preguntar en cuanto a los instrumentos que has utilizado, porque el proyecto focal lo has hecho con adolescentes del instituto, ¿no? Y luego tu encuesta y tus entrevistas. Entonces, quizás yo eché en falta un poco de conexión entre los resultados del grupo focal y los de la encuesta, porque al final, si tú lo que querías era aplicar el método de la relación contingente, quizás no crees que hubiera sido más oportuno coger el grupo focal con adultos para intentar llegar a la misma conclusión y aplicar así la triangulación. A ver, el grupo focal fue elegido con el objetivo de ver el conocimiento de los jóvenes hoy en día acerca del feminismo. Por eso, cuando hice el grupo focal con gente de mi edad, cuando vi los resultados me impresionaron porque se obtuvo unos resultados muy secos en esa lista. Y por lo tanto, el apartado de la sensibilidad social del trabajo se quería referir más a lo que es los jóvenes. Y luego en la encuesta, la gente que está dispuesta a pagar, que tiene ya su imposición de renta y que puede contribuir al medio ambiente, es la gente que ha salido dispuesta a pagar. Es decir, las personas son. Vale, se quedan como parcelas diferentes, sí, son ¿no? Vale. Muy bien, gracias. Interviene el profesor Bartolomé Sánchez. Yo te quiero hacer un par de preguntas. Una tiene que ver con la gestión conjunta de los recursos hídricos. Comentas que son necesarias las aguas superficiales, las subterráneas, las desaladoras y el trapase. Entonces me gustaría que nos comentaras un poco si crees necesario el trapase y si ves conveniente el agua de desaladoras. Y te pregunto las dos o tú quieras. Si me preguntas por las desaladoras, yo creo que, al igual que dijo Javier Sement, las desaladoras son una opción que solo es viable en zonas de costa, porque si tenemos que ver en términos económicos el transporte, sería totalmente un desastre. Y relacionado al trapase, el trapase tiene muchos planes hidráulicos hechos y todas las masas hidráulicas de las que abastece, que son 5, tienen la cantidad necesaria de agua que les puede llegar y no podría hacerse nada más. Como Javier comenta, es un déficit estructural. Sí, y la segunda pregunta y última es relacionada con la fuente del Borrotón. No me ha quedado muy claro, parece un poco ambiguo, ahora quiero que me expliques un poco más. Es como un poco sobre el reino de Dios, sí, pero todavía no, algo así. Dices que la posibilidad de deterioro en el Borbotón
por otra parte no está muy claro, ¿no? Como que la Confederación dice que no, pero por otra parte parece que sí. Entonces, ¿cómo lo ves? Sí, porque el objetivo era valorar si las extracciones iban a tener algún efecto en la fuente del botón, pero se demuestra que no, porque la Confederación es una organización que quiere valores positivos a la fuente. Entonces, lo relacionado a la fuente, ya lo que es la Confederación, no. Pero en un futuro lejano no se sabe porque cada vez hay más cambio climático y más sequía, y no se sabe si por la sobreexplotación o por cualquier otro motivo la fuente puede llegar a deteriorarse en un futuro. Una pregunta. Cuando, no sé cómo lo plantearías en tu encuesta, en referencia a lo que las personas que estarían dispuestas a pagar, entiendo como contribución a la conservación medioambiental y a paliar el déficit hídrico para poder pues, conseguir de alguna forma que fuera más llevadero esas dificultades que tenemos en la región de Murcia. ¿Se les planteaba como que eso que habría que pagar sería una pequeña tasa o sería un poco dinero, entiendo, en el recibo del agua potable o algo así? Las preguntas de disposición a pagar tienen una estructura determinada, pero se les informó a los encuestados que la aportación que iban a hacer y que podría ser variable, se les puso un rango de dinero, de 1 a 5, de 5 a 10 y de 30. Y con eso se hizo el promedio y se sacó el valor. Pero los encuestados sí que fueron informados de que eso iba a ser al año en la factura del agua. Y luego hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, aunque tú bien dices, ya se lo has dicho a Bartolomé, que la Confederación pues, no adoptará ninguna medida. Entiendo que como, por ejemplo, la sobreexplotación de la extracción de aguas subterráneas para que la fuente del Borbotón o otro tipo de manantiales se vieran afectados, pero pudiera ser que por necesidades en periodos de una sequía atroz, no sabemos si eso antes por los efectos del cambio climático se podía producir, podría ocurrir que esas fuentes se vieran seriamente afectadas. Entonces apareciera lo que tú decías que era el efecto sumidero, que al final, en vez de contribuir la fuente agua al río, sería al revés. Entiendo que eso es así. Sí, yo tengo claro que si en algún momento hay una sequía atroz, como tú bien has comentado, el acuífero sinclinal sería víctima de muchos pozos y los pozos estarían a pleno rendimiento. Entonces, como tú has comentado antes, y el efecto sumidero haría que el río creciera su caudal para poder dárselo a los pozos que se están haciendo en el sinclinal. No sé si quieres aportar algo más, alguna cosa que sé que te doy en el tintero, algún agradecimiento, alguna otra cuestión de última hora. Sí, bueno, querría decir que la gestión conjunta y todas estas medidas que he comentado serían mucho más viables en poblaciones pequeñas, porque, por ejemplo, en el caso estudiado, la fuente del botón es algo que conocemos casi todos o casi todos los que están en esta sala, y hay mucha más concienciación ambiental y mucha más disposición a pagar en un territorio mucho más pequeño que una ciudad más grande donde no tiene tanto valor la zona rural o la zona más de ocio, por así decirlo. Pues muchas gracias, Elena. Y en nombre del tribunal quiero felicitarte por tu investigación y por tu trabajo. Enhorabuena, Elena. Audio Jungle.